Antes que nada, en la parte de la página, bueno, ya está disponible el tema del video y la presentación de la última clase. Y en la parte de ejercicios, ¿sí? Ya ahí también sumé una nueva guía, ¿sí? Con todos ejercicios para que practiquen el tema de funciones. Bien. Dicho esto, bueno, la idea de hoy sí es ver bien el tema de lo que nos había quedado del trabajo con menú, ¿sí? Y hacer un repaso general a partir ya de una aplicación, ¿sí? Pero bueno, antes que nada, como siempre, si me gustaría saber cómo vienen con el tema de las guías, si quieren que repasemos algún ejercicio en particular, cómo vienen trabajando con eso. Si hay alguna duda. Bien, ahí leo por el chat. Guía 2, problema 3. A ver. Guía 2, problema 3. Dice, en un supermercado el cliente puede pagar con tarjeta de débito, opción D o D, con billetera Santa Fe, opción B, o con tarjeta de crédito, C, en una o tres cuotas. El precio final de la compra del cliente estará sujeto a las siguientes condiciones. Si el cliente paga con una tarjeta de crédito, deberá indicar si paga en una o tres cuotas. Si paga en una cuota, no habrá recargo. Si el pago es de tres cuotas, tendrá un recargo del 10% del monto total. Bien, si el cliente paga con tarjeta de débito, el importe a pagar es superior a 3.000, se hace un 15% de descuento. Bien. En caso contrario, no se aplicará ningún descuento ni recargo. Si el cliente paga con billetera Santa Fe, obtiene un descuento del 30% sobre el monto total. Creen un programa que permita leer por teclado el monto de la compra y su forma de pago, en que calcula el monto final a pagar por el cliente de acuerdo a la forma elegida. Cuando corresponde, especificar también el monto a pagar en cada cuota. Bueno, a ver. Obviamente son varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y obviamente acá, además como estamos en la guía 2, la idea es trabajar con estructuras alternativas, ¿sí? Y obviamente ir anidando las estructuras. Entonces, a ver, vamos al código.
Bien, el ingreso, en principio, sería el total de la compra, ¿sí? Y la forma de pago. Entonces, poner total a pagar. ¿Sí? Arrancamos con el total a pagar. Vamos a poner el signo. A esto le vamos a asignar una variable. ¿Sí? Va a ser o de hecho lo vamos a hacer de punto flotante. Bien, tenemos el total a pagar. Después vamos a tener otra variable que va a ser el de la forma de pago. ¿Sí? Entonces ingresamos el total a pagar y la forma del pago, que ahí es donde ahora viene el tema de la primera estructura alternativa que tenemos que hacer. ¿Sí? Puede ser con débito, billetera Santa Fe o con crédito. O sea, tenemos ahí una estructura alternativa de 3 posibilidades. Obviamente que ahí habría que hacer una validación en torno a este ingreso, pero vamos a ir directamente suponiendo de que se ingresa de forma correcta de entrada, sin necesidad de la validación de que sea D, A, B o C, digamos. O D como eran las letras que pedí. Entonces, como son 3 posibilidades, armamos la estructura general. ¿Sí? Estructura que tiene como condición la forma de pago. O sea, esta es la variable que me va a condicionar esta estructura alternativa. Es, como que el ejercicio, la primera es con D, D, B y C. ¿Sí? Podríamos aclarar. Para que también me acepte la minúscula. Bien, la primera forma es D. La segunda forma sería con C.
o con, era billetera Santa Fe, con B. Sí, bueno, y damos por supuesto, ¿no? Si hubiésemos hecho la validación previa de las 3 letras, que la última posibilidad va a ser con C. ¿Sí? Entonces ahí está la primera estructura alternativa. Ahora la cuestión es ver qué es lo que pasa en cada una de las posibilidades. En la primera, con A, hay 2 posibilidades, o que sea de 1 o 3 cuotas. ¿Sí? Eso es lo primero a tener en cuenta. Entonces, tener una variable cuotas, en donde se tiene que ingresar la cantidad, ¿sí? Va a ser un número entero. Bien. Esta cantidad de cuotas tiene que ser 1 o 3. Esas son las posibilidades que da el problema. 1 o 3 cuotas. Entonces hay que validar. Ahí lo que podríamos hacer es construir un while, pero bueno, como la guía corresponde a repetitivas, vamos a hacerlo con un if. ¿Sí? Que sería si cuotas es distinto a 3 o a 1, si es distinto a 3. En realidad tienen que darse... No, está bien, es una u otra, si es distinto a una u otra. Correcta. Y volvemos a lo mismo. ¿Sí? Me imprime la estructura de nuevo. Obviamente que esto ya avanzado con las repetitivas se puede procesar, digamos, de una manera correcta para que siga el bucle hasta el ingreso correcto, ¿sí? Pero bueno, por lo pronto, como acá en la guía 2 todavía estamos con solo hasta las alternativas llegamos, le hacemos una vez más. Aunque en realidad acá paso una incorrecta. Claro, el tema es que no me va a volver al comienzo si no hago la repetitiva. De última, en este caso, vamos a
obviar esta parte, ¿sí? Como para no hacer un tema adelantado con la repetitiva, y partimos de la base que se ingresa, ¿sí? Ya el número correcto, desde la opción de ingreso de cuotas. Entonces, vamos directo. Que cuotas sea igual a 1, ¿sí? Y si no, se entiende que cuotas va a ser igual a 3. ¿Sí? Este problema, al ser todavía de la guía 2, hay que considerar esos supuestos, ¿sí? Lo correcto es que tengamos en cuenta todos esos supuestos. Si estaría ya en la guía 3 o en la guía 4, bueno, obviamente habría que hacer las verificaciones correspondientes, ¿no? Bien. Si paga en una cuota, habrá recargo. Si el pago es en 3 cuotas, si el pago es en una cuota, no habrá recargo. Si el pago es en 3 cuotas, tendrá un recargo del 10% del monto total. Entonces, si es en una cuota no pasa nada. Si es en 3 cuotas, se hace el recargo. Por lo tanto, podemos hacer ahí un condicional simple. ¿Sí? En donde al total a pagar hay que hacerle un recargo del 10%. Entonces, total a pagar va a ser igual a total a pagar más el 10%. Entonces hay que hallar el 10%, sería total a pagar, más, obviamente, el cálculo del 10%, hay que hallar el 10% de total a pagar, sería 10 por total a pagar, dividido 100, si queremos hacer razonándolo con la regla de 3 simple, ¿no? Si total a pagar es el 100%, el 10% sería 10 por total a pagar dividido 100. Se podría simplificar, ¿no? El cálculo, pero bueno. Vamos a hacerlo detallado. Sería total a pagar por 10. Y todo esto dividido 100. Hacemos la división general. Bien. Cierro el primer paréntesis. Paréntesis sacamos. Tenemos dos paréntesis. Dos paréntesis. Bien. Hay unos. Ahí. Bien. Entonces, si la forma de pago es con D, se ingresan las cantidades de cuotas y en el único caso en que hay alguna modificación del total a pagar es si es en 3 cuotas, en donde al total se le agrega un 10% de recargo. Bien, hasta ahí tendríamos resuelta la primera forma de pago. Para la segunda, si el cliente paga con tarjeta de débito, el importe a pagar
y el importe a pagar es superior a 3.000, se le hace un 15% de descuento. Bien. Entonces, primera condición a tener en cuenta en la segunda forma de pago. A ver, si es... no, sería en la tercera. No. A ver, capaz que me perdí. Bien, bien. El orden acá no está en el orden que aparece arriba. Entonces, la primera parte que vimos se corresponde con las tarjetas de crédito, con la opción de C. O sea que es la última opción. ¿Sí? Porque D corresponde con débito. Y la B es de billetera Santa Fe. Bien. Entonces, con tarjeta de crédito ya está. Ahora con tarjeta de débito, que es la primera opción, con D. En donde, como vemos, sí, total a pagar es mayor a 3.000, se le hace un descuento del 15%. Ahí es un cálculo similar al de la tarjeta de débito, solamente que en este caso, si es mayor a 3.000, pago con débito, se le tiene que restar, ¿sí?, el 15% del total a pagar. O sea que es total a pagar por 15 dividido 100. ¿Sí? Entonces le estamos restando el 15% del total. Bien. En caso contrario, no se aplica ningún tipo de descuento ni de recargo. Por lo tanto, el resto nos queda igual. En esta parte, con pago con débito, solamente hay que considerar si es mayor a 3.000. Y nos queda la última, que es con billetera Santa Fe. Dice, si el cliente paga con billetera Santa Fe, obtiene un descuento del 30% del monto total. En este caso, no hay que evaluar ninguna condición. La cuestión es directa. O sea, si viene a la segunda opción, en este caso simplemente se le descuenta un 30%, independientemente del monto, y obviamente no se considera el tema de cuotas. ¿Sí? Por lo tanto, se le resta el 30%. Y ahí ya tendríamos el cálculo. Y nuevamente, como hablamos solo hasta repetitivas, perdón, solo hasta condicionales, ¿sí?, estructuras condicionales, no aplicamos repetitivas para este problema en particular, no es necesario aplicar las repetitivas, y nos quedaría la estructura condicional de esta forma. Después, por último, dice que el monto de la compra y su forma de pago, y que calcule el monto final a pagar por el cliente de acuerdo a la forma elegida, cuando corresponda. Especificar también el monto a pagar
en cada cuota. Bien. Acá nos da la pauta de que la salida, ¿sí? Lo que vamos a ver por pantalla, lo que conviene hacer es directamente hacerla en cada una de las posibilidades, ¿sí? No armar una salida general al final, sino que directamente la salida la genere, ¿sí? Dentro de cada alternativa en particular. Entonces, sobre todo porque hay que tener en cuenta el tema de las cuotas, por ejemplo, si es con tarjeta de débito, perdón, con tarjeta de crédito, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa cuestión. Y, bueno, las modificaciones también que puede llegar a haber en el total. Entonces, la primera forma era débito, entonces hacemos la salida directamente acá. ¿Sí? Forma de pago débito. Vamos a escribir el mismo mensaje. Y ponemos total a pagar. Si queremos aclarar el descuento, ¿sí? Lo podemos hacer. Simplemente agregamos el else. ¿Sí? ¿Para qué? Por si se aplica el descuento, me imprime un mensaje distinto. ¿Sí? Forma de pago débito, total a pagar. Y agregamos ¿sí? Este descuento que aplicamos acá. Ahora bien, para poder introducirlo en el mensaje, lo ideal sería trabajarlo antes en una variable separada. ¿Sí? Una variable de descuento en donde vamos a hacer este cálculo por separado. Entonces, en el total a pagar, va a ir total a pagar menos descuento. No me quedó bien el tabulado. Ahí está. ¿Sí? El total a pagar. El descuento. Y aclaramos acá, descuento con la variable de descuento. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos la primera salida. Si no pago más de 3.000, simplemente, forma de pago débito, total a pagar, el total a pagar, sin ninguna afectación. Después, en el caso de billetera Santa Fe,
aplicaríamos un mensaje similar a este. ¿Sí? En donde la variable descuento, en este caso, de nuevo, separamos esta parte. Sería el 30%. Y acá directamente utilizamos la variable descuento. ¿Sí? Y nuevamente nos presenta el total, ¿sí? Aclarando cuál fue el descuento de ese total. Bien. Y por último, nos quedaría el de la tarjeta de crédito, donde hay que aclarar la cantidad de cuotas. En este caso, habría un recargo. El mensaje sería similar. Tenemos pago con tarjeta, total a pagar, y acá en vez de un descuento sería un recargo. Podemos poner un mensaje, pide el problema, aclarar la cantidad de cuotas. Bien, bueno. Conexión, mejor dicho, desconexión y reconexión de por medio. Sí, creo que ya más o menos estamos todos. De nuevo. Bien, estábamos en el tema de las cuotas y del pago con tarjeta de crédito. ¿Sí? Entonces tenemos... Bien, aclaramos la cantidad de cuotas. Vamos a agregar saltos de líneas para que nos quede un poco más claro después cuando lo ejecutemos. Bien, entonces cantidad de cuotas, ahí nos dice, en el caso estamos en 3 cuotas, acá tendríamos que hacer el recargo, la variable recargo, nuevamente sacamos esta parte de la fórmula, ¿sí? Y después lo sumamos. Para de esta forma tener separado lo que es el recargo. Entonces nos va a mostrar la cantidad de cuotas, forma A, total a pagar, y aclarando cuál es el recargo. Esto haciéndolo con 3 cuotas, si no, se sobreentiende que es una cuota, ¿sí?
Y en el caso que era una cuota, no había recargo. Entonces, el pago es la tarjeta, el total a pagar va a ser el mismo. Y en todo caso acá nos aplica el recargo. Podemos aclarar que es 0. Bien. En teoría, básicamente, esto es lo que nos estaría pidiendo este ejercicio. Si lo ejecutamos, bien, a ver. Tenemos ya de entrada. Pago. Bien. Un pequeño error de sintaxis. A ver ahora. Ah, vamos. Siendo. Sería input, forma de pago, bien. Forma de pago, forma de pago, forma de pago. ¿Está bien? Está bien. ¿Por qué no me lo ejecutan? Forma de pago. Se pide. Ah, vamos a tener que hacer un paso a paso. A ver. Eh, input, forma de pago. Puede ser. Ahora ahí dejamos. Bien. Pago. Perfecto. Puede ser un error de. Bien. El problema es que hay ese tabulado no va. Ahora sí. Hay un error del tabulado. Va acá.
Ahora le damos ejecutar. Bien. Ahora salta un problema en la línea 31. Dice cuotas en vez de cuotas, creo que es por eso. Es probable. Ajá. Bien. Bien, bien. Cuotas. Ajá. Bien. Problemita de sintaxis. Recién el problema fue el tema del tabulado. Eso, una cuestión a tener en cuenta, sí, que lo habíamos visto. Python, al no trabajar con llaves en las estructuras, reconoce los tabulados para las alternativas. Al trabajar con Python hay que acostumbrarse al control sobre los tabulados, que fue el error que cometí recién. Cuotas, a ver. Bien, acá el tab de nuevo. Bien, creo que ahora los tabulados están bien. Bien, por lo menos ahora arrancó. Bien, entonces, si ponemos, vamos a probar con la primera opción. Obsesen, forma de pago. Vamos a poner de forma de pago débito, total a pagar 260. Está bien. Si en el caso del débito, si es menor a 3.000, digamos, fue directamente a este mensaje. En principio, funcionó. Ahora vamos a verificar con un monto mayor a 3.000. 3.600. Forma de pago débito. Bien, forma de pago débito, total a pagar. 3.000 está bien. Se hace el descuento, se aplica el descuento de 540. Perfecto, entonces el total se reduce a 3.060. Obviamente aplicó acá la fórmula, ¿no? En teoría está bien hecho el cálculo del descuento, se muestra perfecto. Ahora, ya que estamos, a ver si funciona. El de la billetera Santa Fe. 580. Vamos con la B. Forma de pago billetera, total a pagar 406. Bien, se hace un descuento de 174, que es el 30% de 580. Hace el cálculo, muestra el mensaje y estamos bien. Básicamente no hay mayores posibilidades. Y por último, vamos a probar con la tarjeta de crédito. 900. Crédito, cantidad de cuotas. Vamos a pegar 3. Total a pagar. Bien, se aplica el recargo, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que era
son 3, se le aplica el recargo del 10%, está bien, el 10% de 8.900 es 890, se aplica ese recargo. Y queda bien. ¿Sí? Acá creo que el problema también pedía mostrar de cuánto es cada cuota, ¿sí? Eso lo podemos agregar ahora después. Pero en principio funcionaría. ¿Sí? Quedaría la última opción, que es con una cuota. Pago con crédito, cantidad de cuotas 1. Y ahí el recargo es 0 y se paga la totalidad. ¿Sí? Bien, lo que podríamos aplicar acá es otro mensaje. Sería monto cuota. Que básicamente es total a pagar más recargo dividido 3. En este caso, pues ya tenemos un monto fijo y definido, ¿sí? Si no lo podríamos dividir por cuotas, sí habría más posibilidades, ¿no? Entonces, lo podemos hacer directamente. Más recargo. ¿Sí? Dividido cuotas. A ver qué pasó. Pues están cerradas las dos. Probablemente haya un problema para imprimir todo el cálculo. Vamos a hacer en una variable externa. Cargo, total pagar. Bien. Hacemos una variable. Vamos a ponerles auxiliar. Es probable que cuotas. Claro. Ah, no, está bien. Ya ingresa como número. Cierro paréntesis. Bien. Entonces, 150 con crédito, cantidad de cuotas 3. Bien, forma de pago tarjeta, total a pagar 715, tiene un recargo de 65, ¿sí? Y el monto de la cuota va a ser de 260. ¿Sí? 715 dividido 3. Y de esta forma tendríamos básicamente no más que eso para resolver el problema, ¿sí? Solo a partir de estructuras alternativas, ¿sí? De condicionales, partiendo de algunos supuestos, ¿no? Dada esa limitante de que solo ocupamos estructuras condicionales, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, supuestos, ¿sí? A lo mejor sin hacer
todas las correspondientes validaciones que habría que hacer para cada uno de los casos. ¿Sí? Pero, básicamente, esto es lo que habría que hacer para poder resolverlo. Yo, de todas formas, después este código lo voy a subir, ¿sí? Para que quede en la página, en la parte de código. Pero sería más o menos eso. No me acuerdo quién era el que había preguntado por el ejercicio. No sé si más o menos quedó claro cómo hicimos todo el proceso. ¿Sí? Es cuestión de hacerlo bien ordenado. No sé si había alguna cuestión en particular que haya surgido dudas. Sí, más que nada, bueno, los errores que surgieron fueron básicamente errores de sintaxis que hubo por ahí en el tipeo. Y bueno, tener en cuenta el ordenamiento de los tabulados, sobre todo cuando hay tantas estructuras juntas, respetar bien el tema del tabulado. Bien, parece que quedó. No sé si hay alguna otra duda más, algún otro ejercicio que quieran que revisemos. Está bueno esto, así de paso vamos viendo el tema de la práctica, ¿sí? Bien, bueno. Entonces, ahora sí, entramos a lo que sería el tema del desarrollo de un menú fijo. ¿De qué se trata esta cuestión? Obviamente, siempre cuando desarrollamos una aplicación, hay como elementos básicos, ¿sí?, que se aplican a todos los programas. Particularmente, el tema de los menús, ¿sí? Todo programa, por lo general, si realiza más de una función, ¿sí?, si tiene procesos diferenciados, se aplican los menús para justamente direccionar o redireccionar, ¿sí?, los distintos procesos específicos o opciones que se pretenden de esa aplicación, ¿sí? También, como vamos a ver, todos los programas, ¿sí?, o aplicaciones, en general, antes de un menú, ¿sí?, y de establecer un menú, tienen lo que se llama una carátula de presentación. Y para poder armar un menú, ¿sí?, obviamente que entran ahí en juego fundamentalmente dos cuestiones que ya vimos. Una que es el manejo de estructuras repetitivas, ¿sí?, y de bucles. Y por otro lado, ya cuando hablamos de aplicaciones que tienen menú, obviamente estamos hablando de aplicaciones que son o que requieren de un desarrollo de un código extenso y que requieren, en función de eso, ¿no es cierto?, el uso de funciones, ¿sí?, como para acortar un poco el código, ¿sí?, porque si no se haría muy largo. Bien, obviamente todo menú, ¿sí?, en este caso estamos viendo el caso del menú fijo, que es un tipo de menú,
Después más adelante vamos a ver lo que son los menús flotantes. ¿Sí? Pero el menú fijo se trata, ¿no es cierto?, de ordenar las opciones de la aplicación o del programa y en función de un valor que adopta cada opción, pedir ese valor y en base a ese valor redireccionar hacia el proceso que se pretende, ¿no? Por otro lado, siempre todo menú de toda aplicación siempre va a tener una opción diferenciada que es la que finaliza el proceso de la aplicación, o sea, el botón salir. ¿Sí? Siempre esa opción va a estar presente para todas las aplicaciones o los programas que operan desde un menú. Entonces, la idea, dicho esto, ¿no?, es ahora pasar a un código que ya en gran medida lo traje escrito más que nada, justamente para ahorrar un poco de tiempo en el tipeo, ¿sí? Entonces, si yo ejecuto esta aplicación, ¿sí?, fíjense que ya arrancamos con una carátula, lo que les decía hoy, ¿sí? Establecemos una carátula para la aplicación y automáticamente nos direcciona hacia lo que es un menú fijo, ¿sí?, con 3 posibilidades. O mejor dicho, 2 posibilidades y la opción de salir y de cortar el proceso, ¿no? Entonces acá ya tenemos, dentro de la estructura de una aplicación compleja, ¿sí?, de múltiples procesos y múltiples posibilidades de operaciones, 2 elementos a tener en cuenta. En primer lugar, lo que es la carátula de inicio. En segundo lugar, el establecimiento del menú fijo. Obviamente, ya en esta aplicación, yo ahí ya ocupé varios elementos, sobre todo elementos de presentación, que ya los estuvimos viendo en clases anteriores, ¿no? Entonces, me pide una de las 3 opciones. Si yo aprieto 1, me va al cálculo de potencia, ¿sí? Vamos al cubo, sabemos que es 8, y a su vez, al finalizar, me da la posibilidad o de retomar ese cálculo de ese proceso en particular, o volver, ¿sí? También, en este caso acá, abajo, si bien está en una sola línea, cumple con la lógica del menú fijo, ¿sí? Solamente que no está ordenado, digamos, con la columna de opciones, pero no obstante me da las 2 posibilidades, ¿sí?, de manera fija a partir de ingresar un valor. Yo ingreso 0, vuelve al menú original, ¿sí? No se corta el proceso del programa. Que esto es una cuestión que si aplicamos lo que estuvimos viendo con respecto a los bucles y control de bucles, es lo que yo le decía que hay que tener en cuenta en el estructurado, ¿no? Como uno va entrando y saliendo de los bucles, básicamente con el uso de lo que habíamos visto de Centinela, ¿sí?, a partir de evaluar la lógica en las variables, ¿no? Esas cuestiones, ¿no?, acá ya entran en juego. Y, por ejemplo, entro de vuelta al mismo lugar, el cálculo de la potencia. ¿Sí? Si yo aprieto 1, sigo adentro, ¿sí? Ahí ustedes ya pueden ir dilucidando, ¿no?, que estamos
dentro de un mismo bucle ahí que está funcionando. ¿Sí? Aprieto el 0, salgo para atrás, voy al 2, ahora estoy en la suma de dos números. ¿Sí? Me hace el cálculo, de nuevo lo mismo, en otro bucle, pero que opera de la misma forma, con el mismo menú fijo ahí para entrar, mejor dicho, para repetir o para salir. ¿Sí? Salgo, y si por ejemplo yo quiero que se corte el programa, opción 3, salir, y de nuevo tengo como una carátula de finalización, ¿sí? Que me aclara, doy enter y se corta el programa. ¿Sí? Esto ya, esta aplicación que yo desarrollé, les da la pauta de lo que de hecho va a ser el primer trabajo obligatorio, digamos, que van a tener que resolver, ¿sí? Bien, entonces la idea es, en vista de eso, que empecemos a desglosar todo lo que vimos recién, ¿sí? Y cómo fuimos implementando las distintas herramientas que ya tenemos vistas de las clases anteriores, cómo las combinamos a todas y generamos una aplicación. Entonces, en un archivo nuevo vamos a ir separando, ¿no es cierto? Fíjense, lo que les mostré recién es una aplicación desarrollada con bastante líneas de código, ¿sí? En donde gran parte del código, en realidad, ¿sí? Como ven, son todas funciones, ¿sí? Son en su gran mayoría, el código se desenvuelve en base a funciones, ¿sí? Y procedimientos, donde se realizan las distintas operaciones, y el cuerpo del programa arranca desde acá, desde la línea 116, recién arranca el cuerpo del programa propiamente dicho. ¿Sí? Entonces se hace la llamada a los procedimientos, ¿sí? Hasta llegar al fin del programa y terminar. O sea, el cuerpo en sí no es tan largo. Pero bueno, como les decía recién, gran parte del proceso se da dentro de las funciones, que justamente para evitar que se estire mucho el código, ¿sí? Hacemos uso de las funciones. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto? El tema de que ya lo habíamos hablado, ¿no? El tema de poder dividir bien las partes del programa o de la aplicación que vamos a desarrollar. ¿Sí? Básicamente con los tres espacios básicos que hacen a la estructura del código. La parte donde importamos las librerías, la parte donde vamos a escribir las funciones, y la última parte en donde va a estar el cuerpo del programa. ¿Sí? Entonces, la primera parte está clara, ¿sí? Importamos las herramientas que vamos a utilizar, ¿sí? Todas las herramientas que ya estuvimos viendo, ¿sí? Nos acordamos siempre de iniciar la función init para que funcionen todas las cuestiones del programa, ¿sí? Y la primera parte que se ejecuta, ¿no es cierto? Ahora vamos al cuerpo del programa. Como ven acá, es el procedimiento carátula, ¿sí? Que se ejecuta 3 veces. ¿Por qué? Porque es lo que le da el efecto, ¿no? Cuando ejecutamos,
Fíjense, arma, desarma, vuelve a armar. Y genera la carátula. Básicamente lo que estoy haciendo ahí, o lo que hice mejor dicho, es crear un procedimiento, que es este que está acá, el primer procedimiento, que es para la carátula, obviamente utilizando herramienta fundamental, el tema del cursor, ¿sí? Con la posición. En donde, como habíamos visto, ya habíamos hecho, si recuerdan, y repasamos el ejercicio del triangulito, ¿sí? Que teníamos que armar en la pantalla. Bueno, juego con el tema de los caracteres, ¿sí? De hecho, este procedimiento tiene un parámetro de ingreso que es el carácter, que es, si vemos en el cuerpo del programa, por eso se llama 3 veces al procedimiento. ¿Sí? La primera vez actúa todo esto teniendo como carácter de ingreso el asterisco. ¿Sí? Entonces me arma toda esta estructura. Fíjense que yo acá, para ahorrar un poco de espacio, haciendo uso del punto y coma, si recordamos, en Python el punto y coma es lo mismo que salto de línea. Si no lo ponemos y hacemos el salto de línea, no hay problema. Pero si vamos a hacer como hice yo acá, de juntar líneas para que no me quede tan largo, ahí sí o sí tenemos que poner el punto y coma, ¿sí? Entonces, esto sería lo mismo que ponerlo así, ¿sí? Yo, para ahorrar un poco de espacio, lo junté. Pero fíjense cómo va jugando con las coordenadas, ¿sí? X, Y, que habíamos visto, ¿sí? Imprimiendo los caracteres, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo en pantalla. Después, o sea, la primera vez, como vemos, ¿sí? También está el tema del sleep, ¿sí? Para aletargar un poco entre impresión e impresión, para que quede ese efecto de gradualidad, ¿sí? En la presentación. Imprimo entonces el cuadradito con la frase curso Python, que es la que vemos acá, ¿sí? Con el asterisco la primera vez. Imprime todo. En la segunda vez, para dar ese efecto de borrado, lo que hago es generar la misma estructura, pero cambio el carácter de inicio, ¿sí? Y le pongo un espacio en blanco. Entonces me va a generar de vuelta todo el cuadrado, me sobrescribe el cuadrado, pero con espacios en blanco. Entonces da la impresión de que se está borrando. ¿Sí? Obviamente acá en los print, nuevamente el tema de las coordenadas, del cursor, con el respectivo carácter. Al principio, el carácter, sí, estaba con un asterisco, después, al ser un espacio en blanco, se borra, ¿no es cierto?, todo ese cuadrado, que yo lo armo con el cursor. Obviamente, todo dentro de una estructura for, ¿sí? Con un rango ya definido, de 40, que es, ¿no es cierto?, toda la cantidad de caracteres que se imprimen en pantalla.
¿sí? Básicamente es lo que me determina todo el largo cuando imprimo la primera línea, ¿sí? De caracteres. Obviamente acá habría que respetar la sangría del for. O sea, la carátula a partir de un for y de los slip, ¿sí? Me va generando ese efecto y ese cuadrado. Después, por último, se vuelve a ejecutar, ¿no es cierto? Bien, entonces estamos con el tema de la carátula principal de inicio. Básicamente lo que se hace es operar un procedimiento 3 veces con distintos caracteres. Si ejecutamos esto, ¿sí? Bueno, ahí efectivamente cuando copié y pegué la parte me faltó la pausa. ¿Sí? Lo está haciendo un poco más lento. Pero fíjense cómo va operando el for, ¿sí? Bueno, se va a hacer muy lento. Lo voy a cortar acá. ¿Sí? Pero de esta forma vemos perfectamente cómo está operando la repetitiva. ¿Sí? Después va a volver a hacer lo mismo con el espacio en blanco, un poco más lento. En el programa original que le mostré, lo hace bastante más rápido, ¿sí? ¿Sí? Ahí opera la primera vez, la segunda vez y la tercera vez. ¿Sí? Lo que vimos ahí, ese efecto es básicamente un procedimiento que actúa 3 veces variando los caracteres. ¿Sí? Bien. Teniendo ya la carátula hecha como inicio del programa, ¿sí? Se aplica la pausa y una vez hecha la pausa, ¿sí? Ingresamos al menú. Pero bueno, ya estamos, hacemos un break y arrancamos a ver si les parece la estructura de, cuando volvamos, la estructura del menú con los while anidados. ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos quedado en el tema de la carátula que ya estaba puesta. Básicamente, recién cuando veíamos, ¿no? El tema de que se iba imprimiendo paso a paso. Esto es básicamente porque es, digamos, el rango, el for, tiene que actuar solo sobre el carácter, ¿sí? Los prints tienen que estar por fuera del bucle. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cuando ejecutamos, se muestra de una forma un poco más ágil, ¿no? Y hasta ahí habíamos quedado, ¿no? En la carátula. Ya teníamos la carátula de la aplicación hecha. Ahora, lo que hacemos es, hecha la sucesión para la carátula, se aplica la pausa y arrancamos en el menú. ¿Sí?
Después de la pausa, se aprieta una tecla y automáticamente ¿sí? Lo que hacemos es definir una variable de inicio ¿sí? Que va a actuar, como habíamos visto, como un centinela dentro de lo que va a ser nuestro bucle general del programa. ¿Sí? La definimos antes como 1 para que adopte un valor lógico de verdadero. ¿Sí? No es ni más ni menos que esa la idea. Podría haber sido 1 como cualquier valor distinto de 0. ¿Sí? O de lo que es el carácter nulo, ¿sí? En blanco, que también en esos dos casos adoptaba valor lógico falso. De lo contrario, adoptaba el valor lógico verdadero. Entonces, al definirla, ¿sí? Con 1, el valor lógico de esa variable va a ser verdadero. Al ser verdadero, entra al while, ¿sí? Empieza a operar nuestra repetitiva, ¿sí? General. Lo primero que hace al entrar al while es ir a una función menú. Y ahí es donde nosotros, en esta función, lo que vamos a hacer es armar el menú fijo para la aplicación, ¿sí? Por medio de esta función menú. Que si venimos acá, básicamente, si bien no hay un parámetro de entrada, sí va a tener un retorno a esta función. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que hace esta función. Venimos, entonces tenemos el primer procedimiento para la carátula. Lo segundo a definir es nuestro menú, digamos, el menú del programa. Nuevamente, ¿qué es lo primero que va a hacer la función? Borrar todo lo anterior, o sea, borra toda la carátula que hicimos de inicio, se borra todo por medio de la función de clear, ¿sí? Del CLS del sistema, borra todo y va a imprimir el menú. ¿Sí? Básicamente ahí ya lo tengo puesto, obviamente haciendo de nuevo uso de del cursor, ¿sí? Para que quede con una sangría. ¿Sí? Fíjense cómo utilizo el valor de X, es fijo para que quede todo uno bien alineado abajo de lo otro, y voy rotando con la Y, ¿sí? De las columnas para que vaya quedando el espacio entre una opción y otra. De ahí que va de 2 en 2. ¿Sí? Para que me muestre bien alineadas las distintas opciones. Corro el cursor 2 lugares más abajo y después genero una variable, en este caso una variable B, en donde voy a ingresar la opción correspondiente del menú. Y en base a esa opción que ingreso, ¿sí? Opero con otro bucle, ¿sí? Que me va a acotar las 3 posibilidades. ¿Sí?
o mejor dicho, me las va a verificar. ¿Sí? Si no ingreso un valor distinto a los que me establece el menú, me pide ingresar nuevamente la opción. ¿Sí? Que de hecho lo que hace es lo mismo que acá. O sea, me vuelve a sobreescribir el mensaje para que no me vaya apareciendo uno abajo del otro. ¿Sí? Entonces con el cursor voy sobreescribiendo siempre en la misma coordenada, para que me vuelva a aparecer todo de nuevo en el mismo lugar, y no uno abajo del otro. ¿Sí? Y después, si ingreso una opción correcta, lo que hago acá, si recordamos, es una estructura, un condicional, pero utilizando el operador ternario, ¿sí? Como para simplificar un poco la estructura. Básicamente, esta variable b, que es la que me va a retornar la función de la opción correspondiente, lo que me dice es 0 si b es igual a 3, esta variable va a adoptar el valor 0. Y si no es igual a 3, me mantiene el mismo valor. Quiere decir que es 1 o 2. ¿Sí? Habiendo hecho la previa verificación con el while. O sea, este while me garantiza de que el número que se ingresó va a ser 1, 2 o 3. Si es 3, b va a valer 0. De lo contrario, se va a mantener el valor ingresado, que va a ser o 1 o 2. ¿Sí? Entonces, cuando yo ingreso al menú, el retorno de esa función menú va a ser 1, 2 o 0. ¿Por qué necesito que en vez del 3 me salga 0? Justamente para que ese 0 que sale del retorno de esta función, ¿sí? Yo después la convierto en un número por medio de la función int, y a pasaría a tener un valor 0. Y por lo tanto, si a tiene un valor 0, me corta el bucle. ¿Sí? Deja de ser el valor lógico de esa variable, deja de ser verdadero, ¿sí? Y pasa a ser un valor falso. Por lo tanto, se sale del bucle y se termina, por lo pronto, se termina el programa. ¿Sí? Salgo del bucle general al ingresar el valor 3, que se convierte en 0 como un carácter, y después retorno de por medio, ese retorno que sale de esta función, la convierto en un número a ese carácter, a adopta ese valor, ¿sí? Que es 0, y me corta el bucle. De ahí que hago esta operación. Ahora bien, si no se ingresó 3, se ingresó 1 o 2, ¿sí? Si me ingresa 1 o 2,
Ahí me están avisando por el chat que se está entrecortando la pantalla. No sé si es un problema de todos, si no puede ser que sea un problema de conexión particular del que está teniendo el problema. No sé si el resto puede ver bien. Bien, entonces debe ser un problemita de conexión con la señal en particular. ¿Sí? Si se entrecorta, a lo mejor es momentáneo. ¿Sí? Bien, el resto se le ve bien, así que por lo menos, digamos, no es un problema que viene desde acá. Bien, ok. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ya vimos, si aprieto la opción 3, ese 3 primero se convierte en 0 por medio del operador ternario que vimos acá, se convierte en 0, ese 0 se va a convertir en un número, o sea, va a dejar de ser el carácter 0 y va a pasar a ser el número 0, convierte en falso, sale del while. Si aprieto 1 o 2, A sigue teniendo el valor lógico verdadero, por lo tanto, sigo dentro del while. Lo que hago es guardar en una variable auxiliar ese valor, ¿sí? Que me va a llevar a las respectivas funciones, ¿sí? De las operaciones que yo quiero realizar en el programa. Nuevamente, esta variable auxiliar puede tener tres posibilidades, o 0, o 1, o 2. Si es 0, obviamente no entra al while, porque es una variable con valor lógico falso. Por lo tanto, pasa de largo, por así decirlo, toda esta estructura la pasa de largo y corta. ¿Sí? No entra porque tiene un valor lógico falso. Ahora bien, si es 1 o 2, sí va a entrar. Va a entrar dentro de este while, ¿sí? Y dependiendo del valor, si es 1, me va a ir a la al primer proceso, a la primera operación. Si no es 1, la única opción que queda es 2, por lo tanto no tengo que hacer mayores especificaciones. Con una estructura de condicional, ¿no es cierto? Voy para un lado o para el otro de la operación. En este caso, porque es un menú que tiene solamente dos opciones, aparte, ¿no?, de la opción de salir. Si habría más opciones, ¿sí?, algún otro cálculo más, bueno, habría que ir ampliando esta estructura condicional. Y obviamente también el menú, ¿no? Ir ampliando todo, pero siguiendo el mismo mecanismo, ¿sí? Si acá pongo una opción 3 o 4, bueno, habría que modificar o reestructurar los valores de las condiciones para la validación, y en todo caso ya no podríamos bueno, el operador ternario seguiría funcionando porque solamente este operador es para el caso de la salida, así que esto seguiría igual. Y bueno, en todo caso tendríamos más retornos acá, que nos llevarían hasta esta estructura. Si son muchas opciones, incluso podemos hacer uso de un switch. Bueno, habría que ver según el caso. Entonces, hasta acá ya tenemos la entrada al menú general, por así decirlo, y a partir de ese menú general y de la opción elegida, la estructura es que nos va a llevar a las distintas opciones. Si yo ejecuto acá,
Bueno, puede que... Bien, ahí está. Cuando copié y pegué, me dejó ahí un espacio que me generaba un error. Siempre las definiciones bien pegadas al margen. Entonces ahora ya tenemos la carátula con el procedimiento y ya tenemos el menú. Obviamente, el menú general. Y si le pongo 3, se me termina el programa porque apreté la opción de salir, que se convirtió en 0, que era un carácter que me salió del bucle por valor falso. Obviamente las otras opciones todavía no las tengo desarrolladas. Pero bien, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos con la opción de potencia, ¿sí? Que es la primera opción del menú. Que es la función que tengo acá, que de hecho ya la habíamos desarrollado, ¿no? Acá está un poco más arreglada. Pero lo interesante de cómo está, cómo se las presento acá, es que utilizo, ¿sí? Estamos acá, elijo opción 1, me lleva a la función potencia. En la función potencia, lo primero que hace es, nuevamente, me borra todo lo que veo en pantalla. ¿Sí? Y me comienza con el apartado. Bien, título, obviamente, sigo utilizando el tema del cursor, ¿sí? Para posicionarme. Acá de nuevo hago un salto de línea usando el punto y coma, sería lo mismo que hacerlo así. Entonces me posiciono con el cursor, ¿sí? A través del print, posiciono el cursor en estas coordenadas, ingreso la base, la potencia, como ya habíamos visto, ¿sí? El int lo convierto en número, inicializo la variable de resultado, ¿sí? Y hago la operación de la potencia, como habíamos visto, ¿no? Utilizando un for, determino el resultado, imprimo el resultado y termino con ese cálculo, ¿sí? Vuelvo a repetir, ya habíamos visto cómo generar una función potencia. Bien. Desconexión y reconexión de por medio. Creo que más o menos nos reconectamos lo que estábamos. Bien, entonces estábamos con el tema de la función potencia, ¿sí? Que ya la habíamos desarrollado en clase. Acá está un poco, a lo mejor un poco más arreglada, ¿no? Usando el cursor. Y al final, ¿sí? Imprimo lo que veíamos en pantalla, ¿sí? Que es el tema de 1 para volver a hacer el cálculo, 0 para salir. Y ahí lo que hago, ¿sí? Y lo interesante a tener en cuenta, es que en esta función, que si bien no tiene un parámetro de inicio, a diferencia de la función potencia que habíamos hecho en clases anteriores, básicamente no le doy variable de inicio porque dentro de la misma función se despliega, digamos, el menú con las opciones, ¿sí? Opera dentro de la misma función. Y acá
por medio de una condicional, aplico lo que habíamos visto en la última clase con respecto a las recurrencias, ¿sí? Y quizás acá está aplicado de una manera un poco más sencilla que con el ejemplo del radical que habíamos visto el martes, ¿sí? Básicamente, ¿cómo aplico la recurrencia? Y bueno, al presionar 1, ¿no es cierto?, en la condicional no hay dos retornos, sino que directamente me inicia de nuevo la función, ¿sí? Estando dentro de esta función, si yo pongo el valor 1, lo que me hace es ir de vuelta a la misma función. Es como que podríamos pensarlo como que hay ahí un bucle, ¿no? En realidad, acá, si quisiéramos completarlo un poco más, habría que validar un poco este valor que hay, o esta variable a, ¿no?, para garantizar que sea o 1 o 0. ¿Sí? Pero bueno, yo simplifiqué un poco. Se entiende que se aprieta uno u otro número. Entonces, dentro de la condicional, o me vuelve a la función de nuevo, o si no, me va directamente al retorno. ¿Sí? Entendiendo de que si es 0, A se va a convertir en 0, o sea que el retorno va a ser 0. Por lo tanto, la variable auxiliar, ¿sí?, si esta función potencia me retorna el valor 0, auxiliar va a tener el valor 0, ¿sí?, y por lo tanto va a cambiar el valor lógico. ¿Sí? Es el centinela, digamos, de esa estructura repetitiva. Va a pasar a ser falso y por lo tanto me sale de esta estructura while, pero como estoy manejando la auxiliar, no me afecta a la estructura while general. De ahí la importancia de haber hecho esta asignación. Justamente es para que eventualmente, si me sale de esta estructura, no me salga de esta otra estructura. ¿Sí? Por lo tanto, me sale de acá, pero vuelve a repetirse la estructura de acá y por eso vuelve a operar la función menú general. Sí, eso es importante tener en cuenta, que cuando anidamos dos estructuras while que operan con un centinela, los centinelas tienen que ser distintos justamente para que el salir de una no implique salir de la otra estructura. ¿Sí? Eso siempre y cuando en estas funciones, ¿no es cierto?, me retornan el valor 0 que me sale de acá. Si no, obviamente, en la otra opción, en la función suma, es de la siguiente operación, es la que nos quedaría, la función que nos quedaría ver dentro de este menú. ¿Sí? Como ven, nuevamente, en el cuerpo del programa, básicamente lo que hacemos son funciones. ¿Sí? En el cuerpo del programa no están las operaciones en sí mismas. Está la estructura general del menú de los while, ¿sí?, las condicionales, y después va derivando a cada una de las respectivas funciones que son las que operan en la aplicación.
¿Sí? Entonces tenemos, vamos con suma, que es la otra opción que nos da el menú. Nuevamente acá, si elegimos esta opción que nos derivó a esta función, no hay un parámetro de entrada, porque los parámetros se manipulan adentro de la función, ¿sí? Lo primero que hace la función, como la función de potencia, es borrar todo lo que hay en pantalla, para empezar a operar con el título. Ingresamos los dos números. Y acá, como vemos, también una cuestión interesante a tener en cuenta, dentro de la función suma, operamos con otra función, ¿sí? Que es la función suma de números, que me separa la operación, una operación, para, en todo caso, no estirar tanto el código dentro de una misma función. Yo puedo ocupar funciones dentro de funciones, ¿sí? Que me va a salir de la función para ir a la función suma de dos números, que es sencilla, en realidad, a ver, lo podría haber hecho adentro, pero la idea también es ver justamente esta cuestión de cómo dentro de una función puedo operar a su vez con otra función, ¿sí? Entonces, esta función suma de dos números es una función básica, que creo que también ya la habíamos visto, la habíamos escrito, ¿sí? Que acá sí opero con dos parámetros de entrada, me suma esos dos parámetros y me retorna el resultado, ¿sí? Este resultado acá deviene del retorno de esta función suma de dos números, ¿sí? Y después, obviamente, muestro el resultado y opero de la misma forma que la función anterior de la potencia, ¿sí? Haciendo uso de la posibilidad de la recursividad, ¿sí? De nuevo, si es 1, me vuelve de nuevo la función. De lo contrario, ingreso un 0, directamente en el retorno le hago la conversión a número del carácter ingresado, y si me va a 0, auxiliar se convierte en 0, pasa a tener un valor lógico de falso, y me sale de la estructura general del while que hace a todo el proceso del programa. Y obviamente, al terminar, ¿sí? En el cuerpo del programa, lo que hago básicamente es hacer la carátula de salida, ¿sí? De finalización. ¿Sí? Me borra todo de pantalla, fin del programa, y bueno, aplico la pausa, ¿sí? Esto de nuevo acá, puedo poner abajo, aplico la pausa y al apretar cualquier tecla, tal como dice el mensaje de la función del sistema de pausa, me finaliza todo. Es la última línea del código, ¿sí? En teoría, si yo ahora lo ejecuto, tendría que funcionarme bien. La carátula de los procedimientos, ¿sí? La pausa, tengo el primer menú, la opción 1, el cálculo de la potencia, ¿sí? Aprieto 0, me sale de ese bucle,
no me sale del bucle general, que es el que sostiene el menú general. ¿Sí? Voy a la otra opción. Puedo repetirla si no aprieto 0. Se repite el bucle. ¿Sí? Si vuelvo a apretar otro número, en este caso, me va para atrás. Ahí es donde yo le decía, se puede afinar un poco más, haciendo una buena validación de esas opciones al final, que yo las obvié. De nuevo, voy operando dentro de los mismos bucles. Y al apretar 3, ahí me sale del programa. Ya estoy en las líneas finales, ¿no es cierto? Porque me salió del bucle general y estoy en la última línea en donde me pide la pausa para continuar y se termina el programa. ¿Sí? Y de esta forma, ahora sí, ya tenemos, digamos, una aplicación bastante acabada, digamos. Siempre es importante en esto, bueno, ver el tema de la estructura, ¿sí? De las estructuras, ¿sí? Ir separando bien cada una de las partes, ir haciendo el desarrollo por parte, ir verificando, ¿sí? Como les decía, ya a este punto nos damos cuenta de que teniendo un buen manejo de funciones, el cuerpo del programa en realidad no es más que eso, que un llamado a las distintas funciones, ¿sí? Que son las que van realizando los distintos procesos. Acá vemos bien cómo es la aplicación y cómo nos sirve ir manejando los centinelas a partir del valor lógico que van adoptando las variables. Cómo, digamos, ir manejando esas variables en los distintos bucles que se van anidando, ¿sí? Con los menús y los submenús, ¿sí? Después, bueno, eso, siempre prestar atención a esa cuestión, al tema de las validaciones, los valores de retorno, el tema de la recursividad, ¿sí? En las funciones, muy importante, el uso de los distintos recursos que vimos, el tema del manejo de los retornos, también, y de la posibilidad de uso de funciones dentro de funciones, ¿sí? Que también es un recurso de tener en cuenta, que se puede utilizar. Y bueno, ¿sí? Esas cuestiones que, usándolas bien en conjunto, ¿no? Nos van a ir dando, nos van a ir construyendo, digamos, la aplicación. Bien. Bueno, eso es un poco, ya más o menos estamos en horario. Era la idea de hoy, era un poco, bueno, analizar estas cuestiones. No sé si más o menos se entendió, si se pudo entender. La idea era trabajar con el paso a paso, vinculando todos los elementos, viendo la estructura y cómo opera un menú fijo y cómo a partir de ese menú fijo, ¿no es cierto?, le vamos dando forma, por así decirlo, al programa, ¿sí? A la aplicación, y ya ir dándoles las pautas de lo que va a ser el primer trabajo que lo antes posible ya se los voy a ir definiendo, el trabajo que van a tener que entregar, que viene por este lado, ¿no? Sí, la idea es también dejárselo a
a este código como para que ustedes tengan una referencia, ¿sí? A la hora de trabajar. Sí, sí. Bien, no sé si quedó alguna duda, si más o menos se entendió todo. Un poco justamente la idea de ir haciéndolo paso a paso era para ir viendo bien en detalle cómo van operando las distintas cuestiones, ¿sí? Claro, sí, sí, ahora hay que ponerse a escribir código, ¿no? Obviamente que puede que le lleve un tiempo, importante ir haciéndolo, digamos, parte por parte, ¿sí? Claro, ahora el tema es a ver si sale, sí, ir probando todas las cuestiones, sobre todo el uso del cursor, por ahí lleva un tiempo hasta que uno le agarra un poco la mano del funcionamiento y cómo van saliendo las cosas por pantalla, ¿no? Sin duda que mucha prueba y error en el medio, ¿no? Ah, bueno, es cuestión de ir probando, de ir probando. Seguramente algún que otro dolor de cabeza se van a poder agarrar, pero bueno, sobre todo lo importante es la práctica. Esto sin práctica no hay forma de que le agarren la mano, ¿no? Hay que escribir código. Bien, el práctico se los voy a tratar de subir, ni bien ya lo tenga armado, lo voy a subir y después vamos a ver, en función como vengamos, una fecha tentativa de entrega, ¿sí? Por lo pronto, ya también como para ir clarificando un poco, la idea de que ustedes para poder tener aprobado este curso, básicamente van a hacer dos trabajos prácticos, ¿sí? Básicamente yo me voy a basar en función de esas prácticas y de los códigos que ustedes me entreguen. Uno va a ser este que le estoy hablando, que va a tener toda esta primera, o sea, es un trabajo que va a englobar toda esta primera parte de lo que desarrollamos y un segundo trabajo que va a tener, bueno, los temas que sigamos desarrollando, que obviamente que todo lo que sigue ya engloba también esto que vimos ahora, ¿no? Pero bueno, van a ser los dos trabajos que obviamente, ¿a qué venía esto? De que obviamente que tentativamente el plazo de entrega es antes de que termine el curso, ¿no? O al finalizar el curso, mínimamente o indispensablemente van a tener que tener esos dos trabajos entregados, ¿sí? Después veremos si agregamos alguna otra instancia más para considerar, pero por lo pronto seguro, para poder tener aprobado el curso, son dos trabajos prácticos que son desarrollo de aplicaciones. El primero viene hasta acá, digamos, hasta lo que vimos hasta acá, ¿sí? ¿Hasta cuándo van a tener tiempo? Por lo pronto, hasta que termine el curso, ¿sí? Obviamente que si se dejan estar con este primer trabajo, después se le va a acumular con el otro trabajo. O sea que tampoco, si bien tienen plazo hasta el fin del curso, eh, van a tener que terminarlo en pos de que no se le acumule con el otro trabajo que también van a tener que hacer. Pero bueno, esto voy a tratar ya para la clase que viene, la semana que viene, ya tener bien cerrado todas estas cuestiones y lo antes posible ya subirle todas las consignas. Seguramente este fin de semana lo voy a terminar de cerrar y ya se los voy a subir. Para ver si de paso también lo podemos repasar un poco la próxima clase. ¿Sí? Bien, bueno, entonces por hoy creo que estaríamos.
¿sí? Ya quedaríamos para la próxima clase, ¿sí? Para el martes que viene. Así que, bueno, esto sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la semana que viene. Vuelvo a repetir, ya para ver si cerramos todas estas cuestiones que tengan que ver con el trabajo práctico, ver si hay que repasar algo y en todo caso, bueno, seguir ya con un tema nuevo.